solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. El director del Departamento de Lucha de Prevención contra la Corrupción, Marilena Núñez, preguntaba pues por qué el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, el DPCA, ha actuado ahora en julio y no antes. Bueno, ya nosotros habíamos explicado las razones procesales, y no hay otras que no sean las asociadas a la investigación propia. Hemos señalado que al término de la investigación, la obligación del Ministerio Público es redactar el acto conclusivo. Cuando nos proponíamos hacerlo, ya dándole los últimos toques finales en abril de este año, sobrevino el hecho que ya he mencionado y que he intentado explicar aquí sobre la auditoría sobre la presa de Monte Grande, y fue necesario incluirlo. Hay otros casos y que están investigando. En esto yo siempre quiero dejar claro, nosotros no miramos en el tiempo en que el país esté viviendo. O sea, que haya elecciones, porque aquí siempre hay un elemento por qué no actuar. Entonces, si lo hacemos en enero, ¿por qué en enero? Si siempre hay una excusa para que no se actúe. ¿Por qué en diciembre? Si venimos para las Navidades. O sea, siempre hay una excusa para que no se actúe. Entonces, yo pienso que las infracciones contra la administración pública que están previstas en el Código Penal a partir del artículo 166 y siguientes no están derogadas, y por tanto, esa es la única razón. El Código Penal está vigente y nosotros tenemos una obligación legal de actuar. Para concluir con esto, Rodríguez, porque hay otros casos, está el del seguro médico de los maestros y otros casos. Sí. Entonces, este asunto de los 345.491, ¿qué es lo que aparece como reseña? Lo que ocurre es, Julio, que ha habido una confusión. Realmente lo que los medios han estado reseñando, más bien parece un asunto de impuestos internos que un problema criminal. Rápidamente voy a tratar de resumir varios hechos. Ya le mencionaba el aspecto sobre la obra del Sifón Nizao Najayo, una sobrevaluación y violación a las normas previstas en la ley 340 en los términos que he señalado, al llevarla de 23 millones de pesos a algo más de 120 millones. Asimismo, la utilización de los recursos del INDRI para actividades ajenas a la institución. También la utilización de la tarjeta corporativa asignada al entonces director del INDRI para actividades privadas. Incluso con esa tarjeta de crédito se compraban prendas y se pagaban servicios, incluidos servicios de su familia, como el pago de la universidad de un hijo suyo, con la tarjeta del INDRI. Entonces, ¿con la tarjeta del INDRI? Sí, con la tarjeta del INDRI. Entonces, asimismo, pago de hoteles. Pero él no lo reembolsaba después. No voy a mencionar el nombre del hotel pero un hotel, un señor que vive aquí en Santo Domingo, y se pagaba una habitación de hotel, y ahí para actividades propias del señor. Pero no se la pone invitado internacional. No. Está demostrado. Nosotros tenemos los testimonios que eso se usaba como una oficina privada del director de entonces del INDRI, y él tenía una oficina en el INDRI y tenía su casa aquí en Santo Domingo, de manera que no habían razones institucionales para que con los fondos del INDRI se pagara una habitación bastante costosa en un hotel de lujo de la capital, quizás de uno de los más lujos de la capital. De manera que, asimismo, nosotros pudimos encontrar evidencias durante allanamientos practicados en distintas residencias que fueron sustraídos documentos públicos de la institución. Es un delito, está previsto en el artículo 173 del Código Penal. Entonces, asimismo, también se hicieron un sinnúmero de erogaciones sin ninguna justificación por pago de publicidad. Se presentaban facturación doble y se pagaban 2 veces por el orden de 36 millones de pesos. Se utilizaron los fondos de la cooperativa por el orden de los 12 millones de pesos. También se hicieron pagos en efectivo con fondos que eran sustraídos del INDRI, y fueron encontrados todos los soportes de estos pagos, o soportes que ellos hacían como constancia. Nosotros los encontramos en la residencia del gerente administrativo y financiero. En fin, hay un sinnúmero de hechos que están contenidos en la acusación. Y quiero aclarar que lo que ha salido reseñado en la prensa, que comenzó a ser divulgado desde el día de ayer,
lo que se ha tomado es una solicitud de autorización de procedimiento para asuntos complejos de ese caso, porque hemos encontrado que por la naturaleza de los hechos, por la abundancia de la documentación y la prueba, porque hay un sinnúmero de imputados y la cantidad de testigos, más de 50 que han sido interrogados en esto, entendemos que el proceso debe ser declarado con las normas previstas en el artículo 369 y siguiente del Código Procesal Penal sobre procesos complejos. De manera que eso es lo que se ha divulgado inicialmente, pero la acusación no está contenida en ese acto, sino que es una mera solicitud de caso complejo. Es una acusación que consta de 205 páginas. ¿Ustedes pretenden seguir investigando? No, o demostrar lo que ustedes han encontrado. Nosotros pretendemos que la audiencia preliminar y el juicio y todo el procedimiento se conozca con las normas previstas en el artículo 369, porque eso le da ciertas condiciones de procesabilidad que le permiten tanto al juez como a los imputados y al propio Ministerio Público prepararse para el caso. Dilucidar esto en condiciones procesales distintas. Ayer nos decía la doctora Taina Gotró, que habló en El Sol de la Mañana, que en el caso del seguro médico de los maestros habían sido sometidos por ella, o ella se había querellado por lo menos contra 16 personas, que entiende que el expediente que ha ido a la justicia ha excluido a personas importantes que para ella tienen graves responsabilidades en este caso del seguro médico de los maestros. Fíjese, Taina duró, mencionó nombres muy fuertes. Yo no sé si ustedes se atrevan a mencionarlo. Ella mencionó 5 personas. Yo no escuché su declaración porque a veces no tengo el tiempo para esos asuntos. Sin embargo, nosotros realizamos una investigación muy seria con relación al caso del SENMA. También partiendo de una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas durante los años, al periodo que va entre los años 2006, 2007, 2008 y 2009. La señora Gotró creo que duró unos 3 meses en el SENMA, en una gestión muy accidentada, así como es su proceder. De manera que nosotros durante la investigación no encontramos elementos que comprometan la responsabilidad penal de otras personas que no sean los que están Pero ella puede complementar esa acusación. Si ella entiende que hay otras personas que deben ser incluidas, pues que se constituyan querellantes o que haga valer ella lo puede hacer eso legalmente. El Código Procesal Penal faculta a los ciudadanos en los casos de corrupción a querellarse, a actuar. Si ella entiende que hay otras personas. Ella puede ir donde el juez que ustedes apoderaron y decirle, eso está incompleto, aquí complétenlo con este. Ella puede querellarse. ¿Contra los 5 que están Contra fuera? lo que ella entienda. ¿Y por qué tú dejaste esos 5 fuera? No, yo no dejé a nadie fuera. Nosotros incluimos lo que la investigación determinó que hay responsabilidades. Y para el Ministerio Público, para la DPCA, los responsables son los que están encausados, encabezados por el presidente en funciones de entonces. Y esto es bueno que el país lo conozca. ¿Ese es Francisco Cruz Pacón? Sí. Es bueno que el país lo conozca. Es bueno que el país conozca que el ministro de Educación no participa directamente en las actividades del SENMA, sino que delega en un viceministro. Sí. Eso es así. Y pueden preguntarle al Magisterio Nacional. Sí, es cierto, es cierto. Delega en un viceministro. Y ese viceministro es responsable porque la acción penal es personal. Es personal. No es delegada. Entonces, nadie puede imputársele un hecho cometido por otro. Sí. Entonces, los hechos que yo cometa, yo soy responsable penalmente de ellos. La responsabilidad penal es personal. Y en ese caso, señores, ahí hay malversación de fondos en distintas... ¿Por qué valor? ¿Por qué monto? El monto sobre el cual nosotros hicimos la investigación porque ha sido malversado, y quiero explicar el término. La malversación no implica necesariamente que hayan sido sustraídos los fondos, sino que es, tal como lo definen los estudiosos del tema, la inversión indebida, la utilización de los fondos incorrectamente. Sí, la utilización de los fondos para fines distintos a los previstos en la norma. Pero sin que el responsable se beneficie de eso. Sin que necesariamente haya una distracción per se. Aunque en el caso del SENMA hay partidas que fueron distraídas a través de distintos manejos fraudulentos. ¿De cuánto hablamos? Por ejemplo, les cito algunos casos. Pagar 26.7 millones de pesos
por una legalización de unos presuntos contratos que Ay, luego Dios mío, qué barbaridad. nosotros durante la investigación que solicitamos la autorización de producción de pruebas masivas a un juez y fue realizada, tomamos una muestra de los 89,000 contratos que fueron supuestamente legalizados y 89,000 contratos de planes Pues complementarios. hicieron un contrato a todo. Señores, es que la investigación de un hecho como este El lleva tiempo diablo. y por eso que a veces nos pregunta, ¿pero por qué ahora? Bueno, porque ahora terminamos. 89,000 contratos. Nosotros Pero no tomamos hay- una no, muestra. Pero hay 80,000 maestros, entonces había más contratos que maestros. No hay 64,000 maestros. Entonces, Porque había más están sus contratos que Bueno, familiares. algunos tenían 2 y 3. Están sus No, familiares. tenían 2 y 3. Pero fíjate Familiares. esto, Julio. Y Eso por es cada posible. contrato pagaban. Sí, entonces se pagó 26.7 ¿A un millones de solo pesos abogado? a un notario que está incluido en el proceso. ¿A ¿Por un qué? solo abogado? Sí. ¿Por qué está incluido en el proceso? Por Porque se solo, ¿por qué determinó... no te repartieron esa vaina más? No es ahí que está el delito, José. El delito está en que nosotros demostramos a través de un informe forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del INACIF, ¿Qué demostraron? que esos contratos, las firmas de los afiliados están falsificadas. Ay, y la Dios mío. falsificación de un documento público es una infracción Ay, penal, es un papá. delito O grave. sea que no. Fueron no eran actos falsificadas. auténticos, eran. Nosotros no nos conformamos con interrogar a los afiliados O sea- esa proporción de afiliados que dijeron esa no es mi firma, sino que los enviamos al Instituto de Ciencias Forenses y el Instituto de Ciencias Forenses Cotejó determinó que no era la esas firma de él. firmas La- fueron la prueba falsificadas. caligráfica. Y falsificar un documento público y hacer uso de él es una infracción ¿Quién se grave. beneficiaba de esos contratos falsos y del pago por ellos Bueno, al porque notario? ustedes sabrán, y nosotros lo determinamos durante la investigación, que el notario nos recibió 26.7 millones de pesos. ¿Cuánto? Él recibió una proporción de ese monto y el resto fue distribuido entre los funcionarios. Y eso es dolo, eso es Yo no- ya soborno, yo no puedo y por ayudarlo tanto más, están ya. implicados en eso. Entonces, O sea, eso nosotros está no estamos avalado, inventando. demostrado, eso está demostrado. Está demostrado. ¿Quién era el notario? comprobado. ¿Quién era el, no, ¿Quién el era- notario está en la acusación. Está ahí. en la acusación. El No notario está todos ahí. son responsables. Ahora, lo que de yo ese quiero hecho. saber, Otoniel, ¿Quién era el notario? Coño, ve que hay El señor gente se que llama Simón Bolívar Cepeda Mena. ese es el notario. No, pero ¿quién Está en era la el acusación. funcionario Por eso que lo por eso contrataba lo a él? menciono, porque está en la acusación. ¿Cuál era el funcionario Otoniel. que lo contrataba? Exacto. A él lo seleccionó, lo propuso el auditor interno, el señor Eddie Terrero. Fue quien lo recomendó. Se demostró en la investigación. Terrero? Eddie Terrero. Y fue comprobado Se me que, están cayendo los santos que el del señor, altar. el director administrativo y financiero, Marcelino Rijo Guzmán, y la señora encargada de educación, Bélgica Díaz, Mira, esa es mi hicieron amiga, toda esta mano. operación Enferma al está la margen pobrecita. del departamento legal. Fíjense esto. Pero Bélgica Si era eso- encargada de educación, ella no tenía que ver con eso. Qué bueno que tú mismo lo estás señalando. Esa es mi amiga. Pero, enferma pero está la intervino pobrecita, mano. en esta operación al margen del departamento legal. Eso debió decidirlo el departamento legal y no el... Porque eso es lo que personas que no conocen la investigación aventuran a decir, porque creo que la persona que usted señaló Sí. aludía que debía ser incluido el director del departamento legal. Es que él no participó, lo demostramos nosotros, que quienes participaron en la O operación... sea, no estaba en eso. No, él estaba incluso de licencia en ese momento. Y aprovecharon esa circunstancia y realizaron esa operación dolosa. Señores, nosotros no vamos a excluir a nadie por otras razones Además, que no sean las legales. gente que uno conoce, porque todo el mundo conoce a esas personas, ¿no? Sí, Son claro, vinculadas son gente amiga de uno. Todos. al gobierno y al PLD y al sector magisterial. También se pagó más de 126 millones de pesos por unos supuestos servicios odontológicos. Que también era los mentira. afiliados se enteraron de que existía un contrato por el cual se pagaba 3.060.000 pesos mensuales fijos. Se enteraron un año después. Entonces eso es un fraude. Eso es un fraude. ¿Y quién fue responsable de ese pago? ¿Quién autorizó la erogación de El esos que fondos? contrató a ese servicio, que luego resultó ser de Familia de una él. persona relacionada al SEIMA, de hermano de una ex directora ejecutiva, porque es que esas instituciones se usan es para, ¿Pero quién era para la directora saquear ejecutiva, fondos. Tony? Entonces el director ejecutivo que firmó ese contrato fue el señor Glauco González. Ay, Y por Dios tanto mío, está ese- imputado. ese- Glauco. Ay, Pero está yo me voy de aquí. imputado. Amigo Es que- de nosotros todavía. Pero y el hijo de Glauco y yo estudiamos juntos. Sí. Bueno, yo de verdad no Glauco, quiero hombre, imputar a nadie. Diablo, Glauco. Bueno, Si no, Glauco, Oye, hombre, serio. hasta el día de hoy para mí, Glauco, Glauco, un hombre tipo serio. serio, loco. Pero Otoniel bueno. es el investigador. Tiene que ir a Fue esa. duro, Bueno, el ¿no? contrato está firmado por él y los desembolsos están autorizados por él y Y Rijo. no se dio el No servicio. podemos hablar de otra cosa. y en de- el No, caso- déjame hacer una pregunta. No, esa es la noticia en hoy. el caso Ay, Dios mío. de Pascual, de Cruz Pascual. Cruz Pascual. ¿Cuál es la La responsabilidad? comisión de transición, Otoniel, no ha ido por allá
Ustedes Pero no se tú quieres- reúnen. Espérate, aguántate, espérate. ¿Cuál es Fíjense, la señores, responsabilidad de...? Esta vaina, man. Porque Cruz Los Pascual es un empleados hombre... del SENMA, para ponerle un caso, Francisco Cruz Pascual es un hombre serio. los empleados del SENMA son funcionarios del orden administrativo, no docentes. Sí, administrativo. Entonces, se crearon y se aprobaron de manera irregular, porque ni siquiera fue al consejo del SENMA, consejo de directores, los pagos por escalafón docente, que es exclusivamente para maestros. ¿Y ellos se lo pusieron? Sí. Y su nombre lo dice, escalafón docente. escalafón docente para no docentes. administrativo. Entonces, este hombre llevó a un sinnúmero de empleados del SENMA, con los cuales él mantenía cierta cercanía, a la propia universidad, no voy a mencionar el nombre, por supuesto, donde él es funcionario. Allí se hicieron acreditaciones docentes, participaron en el curso de acreditación docente y ya por ello pasaron a recibir fondos del SENMA como si fueran docentes, sin serlos. Y eso es un fraude. Entonces, por ese orden se fueron sustraídos algo más de 10 millones de pesos. También pagos por bonos especiales, en fin, mientras el SENMA colapsaba y estaban suspendidos porque lo que ocurre es que hay que ver el momento en que ocurrieron, en que se dieron ¿Qué los pasaba hechos. en el SENMA? En el SENMA, ustedes recordarán, en el país, y sobre todo los servidores del servicio de docencia pública, el SENMA suspendió todos los servicios. Pero y ellos seguían hubo dando maestros que fallecieron por falta de atención. Pero ellos se daban mientras ellos se daban el lujo de comprarse una jipeta nueva fuera de la autorización del consejo, mientras ellos se distribuían los recursos del SENMA en los términos que estamos mencionando. Entonces eso debe conocerlo un tribunal y eso debe tener una sanción. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.